Qué bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente a aquellos que están por internet. Este es un día muy especial, pero todos los días son de acción de gracia. Y la mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento de acción de gracia es andar en el temor de Dios. El temor de Dios es muy importante. Y la pregunta es, ¿y si no hay mañana? ¿Andé yo en el temor de Dios? Gracias. Es algo de manera reflexiva que cada uno de nosotros tenemos que analizar para saber dónde estamos delante de Dios, quién es el Dios que le servimos y si verdaderamente estamos cónsonos y en paz con el que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Y cuando hablamos del temor de Dios, sabemos que esta es una emoción que existe en nuestra vida que puede ser tanto positiva como negativa. Pero hay un temor de Dios saludable, un miedo saludable, pero hay un miedo también que no es saludable. Y nosotros como creyentes tenemos que identificar cuál es el verdadero temor saludable para nuestra vida. Y fíjese qué controversia que definiendo la palabra temor, usted va a tener temor de Dios y va a tener paz en su corazón. Diferente cuando tiene temor a las circunstancias externas, de oscuridad, donde el temor toma su emoción y la torna en algo negativo, de ansiedad, de miedo, de angustia, de depresión, de coraje y de ira. Ese temor es negativo, ese temor no es de Dios. Y es importante que nosotros como creyentes identifiquemos cuál es el verdadero temor y cuál es el verdadero amor que echa fuera todo temor. Las clases del martes, hermano, estuvo espectacular. Usted tiene que repetir esa clase y volverla a escuchar para que pueda entender lo que Dios está trayendo a través del mensaje de Nitza. Porque no es Nitza, es Dios en ella. Y tenemos que entender que cuando ella empezó a enseñar eso, hermano, a mí se me prendió una lámpara de iluminación grande, de una necesidad del conocimiento de lo que se está enseñando. Y es importante que yo le exhorte, hermano, y esto no es parte de la predicación, pero yo le exhorto de que usted vuelva a escuchar esa clase. Y le va a sacar beneficio, créame, sin duda. Y los que no estuvieron, todavía con más razón. Porque sé que no todo el mundo puede estar los martes. Pero bien, cuando hablamos de un ejemplo de un temor equivocado, tenemos necesariamente que ir a las Escrituras para poderlo identificar. Y cuando hablamos de un miedo no correcto, un miedo que hace que tu mente cree fantasmas, que tu mente cree histeria, que en tu mente pueda haber desánimo, depresión, ansiedad, angustia, conclusiones falsas antes de que acontezcan las cosas. Es cuando tenemos que analizar de dónde proviene esto. ¿Sabes por qué lo tenemos que analizar? Porque eso detiene tus bendiciones. Y si tú no lo identificas, entonces las bendiciones se atrasan y no pueden cumplir el tiempo deseado por Dios y que Él lo ha dispuesto para que usted lo reciba. ¿Por qué Dios no puede cumplirla? Porque Dios no puede ir contra su palabra. Y Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar lo que nos corresponde identificar. Quiero rápidamente, entendiendo esto, que vayamos a Números 14 del 1 al 4. Hay que también entender que hay un temor que existe en nuestro ser puesto por Dios para que identifiquemos el peligro. Si usted ve que un barranco es profundo, usted no va a probar si es profundo tirándose ahí. Usted tiene temor de no hacerlo. Eso es un temor de seguridad para su salud. Y eso es fácil de entender porque todos lo podemos entender. Pero el miedo negativo es el miedo que le impide a usted obtener las bendiciones que Dios tiene para su vida. Mira este relato de Moisés con los espías que fueron a investigar la tierra prometida. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Fíjese que la expresión de que lloró aquella noche es porque hubo un desprendimiento emocional por unas noticias que ocuparon
el estado de paz y se sustituyó en aflicción, en llanto, en desasosiego, en desesperanza. ¿Por qué? Porque esos espías fueron a investigar, 2 espías, la tierra prometida, y 10 de ellos dieron noticias equivocadas, permitieron que crearan fantasmas en su mente, porque le creyó a las apariencias, les creyó a las noticias, les creyó a lo que había dicho el enemigo. Y eso tomó lugar en su mente. Y mira lo que ocurrió aquí. Dice, entonces toda la congregación gritó. O sea, cuando ellos vinieron a traer la información, empezaron a dar una información equivocada, 10 de ellos de 12. Pero mire cómo este temor equivocado hizo esto en la población, que es exactamente lo que está pasando hoy en día en la iglesia. La iglesia, en vez de escuchar la voz de Dios, huye las voces extrañas, huye las voces de las comunicaciones, las voces del internet, en lugar de escuchar la voz de Dios primero. Y por lo tanto se llena de miedo y angustia, y el miedo que ellos imponen tiene lugar en la vida de las personas. Mire el miedo a la luz de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel contradijo a Moisés. Mire esto, observe esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. Fíjense, vamos a leerlo hasta el 4. Se quejaron contra Moisés, que fue el que había mandado, y contraron a hacer lo que Dios le dijo que había que hacer. Y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en aquella tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjese qué mentalidad tan absurda, qué ignorancia tan grande. Y tú dices, es fácil verlo, pero sabes, en la actualidad los tiempos se repiten, para que nosotros abramos los ojos y nuestro entendimiento pueda ser aclarado con el poder de Dios. Vamos a seguir hasta el 4, el número 3, por favor, Gabriela. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, cuando vieron aquellos gigantes en la tierra, cuando vieron aquella ciudad fortificada, que era prácticamente en el intelecto y físicamente difícil de entrar, imposible de entrar, porque yo quiero decirte a ti que cuando las cosas son imposibles es que Dios interviene. Porque lo que el hombre puede hacer, lo hace. Pero eso no glorifica a Dios. Por lo tanto, no necesita fe para hacerlo. La fe tiene que venir cuando la imposibilidad está clara en tu mente, que no lo puedes realizar de otra forma que no sea Dios. Y Dios busca esos imposibles para que nuestra fe crezca en Él. Fíjense cómo ellos le están cuestionando. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, volver hacia atrás. Volver a los ajos y a las cebollas de los egipcios. Volver a la esclavitud de donde Dios les sacó. Cada vez que tú permites una emoción equivocada de tu vida, cada vez que tú tienes un pensamiento de tornarte atrás, cada vez que tú tratas de identificarte con algo que no es lo que Dios te manda a ver, ¿sabes qué? Caminas hacia atrás. Te llenas de ansiedad, de angustia, de ira, de coraje, de contienda, porque has permitido que el enemigo invada tu mente. La mente en Cristo es renovada día a día, y el día que no haya paz, tienes que preguntarte qué está mal en tu vida. Ellos querían volver a Egipto. Mira el 4 lo que dice. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, querían cambiar al pastor Moisés, porque le dijeron, este tipo no sirve. El hombre seleccionado por Dios, el hombre que guió el pueblo y con su vara Dios abrió el mar. El pueblo que caminaba con la nube durante el día para que el sol no los cansase. El Dios que permitía durante la noche una nube que los protegía y los abrazaba de fuego. O sea, estamos hablando de que había hecho poderes sobrenaturales para mostrarle su gloria. Un pueblo que caminó muchos años, los zapatos no se gastaron. ¿Cómo tú puedes entender eso?
Si el zapato se gasta de caminar, pues no, ese no se gastó. Un Dios que suplía en medio del desierto comida del maná, que no tenías que cocinar. ¿Tú entender esto? Ese cuidado de Dios. ¿Cómo es posible que viviendo todas estas cosas tú permitas que los fantasmas de tu mente dominen tu actitud y pensamiento? ¿Cómo es posible que el Dios que levanta a los muertos, que liberta al cautivo, que rompe las cadenas de esclavitud, que sana al enfermo, da vista a los ciegos, destapa los oídos del sordo, hace hablar al mudo, tú le permitas al enemigo que te saque de la iglesia? Tú le permitas al enemigo que no te despierte a orar. Tú le permites al enemigo que no leas la palabra. Tú le permites al enemigo que te recree la mente creando pensamientos discordantes a la verdad de él. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Israel cometió esos errores. Tenemos que aprender de esos errores para no cometerlos en la actualidad. Internet se pasa actualizando día a día, en cada momento, todas las facilidades que tiene. Y nosotros actualizamos día a día nuestra mente con Cristo. O sencillamente nos dejamos que nos inunden la casa y dominen la forma de pensar. Porque el Internet quiere enseñarte a pensar lo que tú tienes que pensar. Tanto es así que cuando tú buscas una referencia, al ratito ellos te ponen más referencias de lo que estabas buscando. Eso es una forma de guianza para tu intelecto. Ay, qué bueno, me lo pusieron ahí. Y cuando tú ves al final, hay algo que no es agradable, pero lo tuviste que ver porque estás creyendo lo que te enviaron, no lo que tú estás buscando. Eso es una forma de dominar tu pensamiento. Y viene de parte de las tinieblas, como este pueblo de Egipto, que fue guiado por las tinieblas. O sea que el enemigo te crea fantasmas en tu mente, crea histeria colectiva, desánimo, depresión y ansiedades para destruir la vida, si tú se lo permites. Así que el informe negativo que estos espías trajeron los llevó en un pensamiento a la desobediencia. Tanto es así que los israelitas ya estaban dispuestos a volver hacia atrás, porque abrieron la puerta al enemigo. La iglesia neotestamentaria viene siendo enseñada por Efesios 6 a mantener una armadura cimentada en la verdad con el cincho de la verdad. La pregunta que nos tenemos que preguntar: ¿estoy yo manteniendo el cincho de la verdad en mi vida? ¿Estoy yo manteniéndome el escudo de la fe y el yelmo de la salvación? ¿Uso yo la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, para hacer lo que tengo que hacer? ¿Ordeno mi vida conforme al Espíritu me manda para yo caminar en autoridad y poder? Para ser bendecido con toda bendición y que jamás nunca añada tristeza. O simplemente dejo que las cosas pasen porque sí, porque Dios lo sabe todo. Analice bien. Porque eso de que Dios lo sabe todo y que yo estoy con Dios y lo demás va a acontecer a mi favor, es una vagancia, es una irresponsabilidad y es falta de una institución de paternidad que cada miembro de su hogar tiene que asumir. Porque es responsabilidad patriarcal y si no hay un padre, matriarcal. Eso es así, hermano. Así que tenemos que rendir cuentas claras de lo que estamos hablando. Fíjense que ¿qué no había visto Israel? Las plagas, cómo destruyeron al faraón, el mar rojo cómo se abrió, la columna de fuego de noche, la columna de nube de día. Y te dice la columna de fuego, sí, porque se calentaba. Dios, el desierto de noche da frío. Y él los calentaba. Y como sabía que no tenían estufa ni para prender, le daba maná. Y hasta de eso también se quejaron. ¿Cómo es posible que dándote un alimento tan perfecto como es el maná? Hermano, estudia bioquímicamente el alimento del maná. Cuando quiero un estudio de eso me dice, es perfecto. Es perfecto. Tiene una molécula que cuando tú necesites más acción,
las reserva en el hígado y ese maná que ingeriste sale hacia afuera y te da energía. Y no te engordan, le sube el colesterol ni los triglicéridos. ¿Quién hace eso? Dime, ¿quién lo hace? Cristo nada más, hermano. Fíjese, y eso se lo digo molecularmente porque obviamente estudio las moléculas, pero yo quiero que usted sepa lo importante que es esto, porque hasta ahí está. Y le voy a decir algo más. ¿Sabe por qué no suben los triglicéridos y el colesterol? Porque tiene una acción dinámica tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las cargas eléctricas no permite que se acumule esto que tenemos alrededor a veces. ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Dígame usted. Yo quiero que usted analice con cuidado para que nunca permita que un ejemplo equivocado lo saque de la coidonía y del poder de Dios en su vida y de vivir en el temor de Dios. Fíjense que esta generación fue olvidadiza, tan olvidadiza que Dios los destituyó a esos 10 espías y todos los que le siguieron a no entrar a la iglesia, a la tierra prometida. La iglesia hoy en día no puede dejar de ser llena del Espíritu Santo y ser guiada por el Espíritu Santo, porque de la misma manera que esos no entraron a la tierra prometida, tu salvación puede perderse. Y dice la palabra que con temor o temblor la tenemos que proteger. Tenemos que estar bien pendientes, hermano. Yo soy salvo, siempre salvo. No crees esa mentira. ¿Por qué tú te crees mejor que nadie de que eres salvo y puedes seguir haciendo la poca vergüenza y olvidarte de Dios? ¿Quién es el que nos salva? Es Cristo. Pues entonces a Él tenemos que seguirlo, hermano. Y con temor o temblor presentar y proteger lo que Él nos quiere dar. He tenido que poner las cosas aquí porque ya mi letra no la puedo ver porque tengo que hacer una operación de los ojos. Así que oré por mí también para poder leer, pero no puedo casi leer. Fíjese que el miedo invadió los corazones y se olvidaron de la presencia de Dios y de sus promesas y solo querían renunciar. Yo tengo que decirte que cuando tú tengas que enfrentar tus situaciones, tus problemas, es cuando más pronto tienes que buscar el rostro de Dios. Cuando más rápido tienes que ir a tus pastores para que te ayuden. No ir a los Juancho, Sutana, Mengano y Susana. No. Ve a tus pastores y busca de Dios para que la respuesta a tu vida venga conforme a la voluntad que Dios quiere para tu vida. Y esto es importante, hermano. Por eso Dios pone pastores para las congregaciones que tienen que rendir la responsabilidad a Dios de la vida de cada uno de ustedes. Pero no podemos rendir responsabilidad si usted se calla su problema y se aparta para no enfrentar su situación. No lo podemos resolver. Porque usted tiene que cooperar que Dios pueda trabajar en su vida. Usted tiene que abrir su corazón para entender que cada proceso de nuestra vida, Dios tiene propósito en las dos partes, en aquella parte y en la parte de nosotros. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros primero es trabajar con nosotros mismos para que Dios pueda cambiar la otra parte. Pero si tú no trabajas tu problema contigo mismo, Dios no puede trabajar. ¿Me hago entender? Esta gente, estos israelitas, dejaron que el miedo dominara todo su ser y eso no permitió que ellos pudieran entender qué Dios quería hacer en la vida de ellos. Fíjese que contraparte a eso, Josué y Caleb tenían un temor correcto. Un temor correcto. Vamos a entrar en Números 14:6-9. 14:6-9. Esta clase de temor respeta profundamente a Dios, ¿sabes? Y por lo tanto, hacen que tus promesas se cumplan en tu vida. Dice, y Josué, hijo de Nun, ese mismo es. Ay, Gabriela, no te los pase, pero gracias. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando vieron lo que estaba pasando, porque querían apedrear a Moisés. Y vamos al 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Cuando Dios te lleva a moverte hacia lo que Él te dice que hagas, es que lo que te va a dar Dios es mejor de lo que tú pensabas. Entiendan eso. Tú tienes una idea intelectual de las cosas, tú tienes una comparación terrenal, pero ¿sabes qué? Las cosas de Dios no tienen comparación terrenal. ¿Me hago entender? Porque Él las crea para ti. Y Él te las dio para que tú las disfrutes. Y como identidad propia que tienes en Él, lo que te da a ti no se lo da a nadie. Porque Dios no hace dos cosas iguales. Es más, ni siquiera para salvar un mismo milagro de un cáncer lo hace igual. Y yo le puedo dar testimonio de eso. No lo hace igual porque eres Dios. Él hace como Él quiere. Y sana como Él quiere. De poquito a poquito, de golpe como Él quiera. Pero Dios lo hace. Lo mismo lo hace tumbado en el piso o de pie. Igual lo hace. Él es Dios. Él hace como Él quiera. Y sigue diciendo Josué. Si Jehová se agradara de nosotros, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Aquí se ve mejor. Leche y miel. Fíjense que Dios se lo había prometido y ellos están repitiendo la misma promesa que Dios les dio. O sea, que tengan la seguridad de que lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Y si no lo recibe, no es que Dios esté mal, el que está mal es uno. Usted tiene que mirarse, porque Dios no falla, hermano. Mira el 9 lo que sigue diciendo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Es la misma forma que Dios está hablando, que cuando tú andas en el temor de Dios, no seas rebelde a lo que tienes que hacer. No seas inicuo. El inicuo tiene deseo de maldad y la maldad es contra Dios. Y el que te puede bendecir es Dios. ¿Y quién te va a bendecir si no Dios? Porque la bendición es dueña de tristeza. El diablo da bendiciones y añade tristeza. Porque eso también tengo que decirlo, porque es cierto. Fíjese cómo él decía, los comeremos como pan. No es que él se va a comer el ser humano de los guerreros de allí. Es que Dios lo va a destruir. Y tan fácil como es echarse el pan que se puede disolver con la tialina de la saliva, que es una enzima que coge los carbohidratos y los destruye, los starch. Asimismo, el enemigo va a ser disuelto por el poder de Dios. Por eso él dice, los comeremos como pan. Y para que entiendas más todavía, el amparo de ellos, que es el satanista de ellos, que eran aquellos entonces Baphomet, cualquiera, no tiene poder contra Dios. Y dice, se apartó de ellos, o sea, yo me salgo y el enemigo se sale porque los va a destruir y son destruidos. Porque está Jehová, no temáis. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿cuál es la situación que tú tienes que Dios no pueda derrotar? Tan simple como eso. ¿Cuál es la oración que tú estás esperando que se cumpla que Dios no la pueda cumplir? No existe. Es cuestión de tiempo. Porque es el kairos de Dios. Ahora en nosotros está saber esperar. Pero oramos con diligencia. Oramos como si fuera a ocurrir ahorita. Pero oramos con temor y temblor. Pero anhelando ver el poder de Dios. Así que esto es un temor correcto que había en estas personas. Y es importante entender cuál fue el premio de Josué y Caleb de haber creído eso. Eso está en Números 14, ay mi madre, 24, como hasta el 38 por ahí, 40. 24 hasta el 38, a ver.
Estamos en vivo, hermano. Ese mismo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué es otro espíritu? Contrario a las tinieblas, contrario al miedo, contrario a la angustia, contrario a volver a Egipto. Otro espíritu, que era el espíritu de Dios. Decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra de donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Posesión significa poder y autoridad, tomar dominio de toda situación. Vamos a seguir leyendo, pero esto es importante que lo entendamos, hermano, porque cuando tú plantas bandera presentando en oración tus situaciones y problemas, tú tomas posesión y autoridad y en derrota está el problema. Ah, que no lo veo. No, es que tú lo tienes que creer. Porque si lo viste, ¿para qué lo vas a creer? Ya lo viste. Entonces, la iglesia tiene que tomar esto en consideración para vivir en autoridad y poder en medio de la adversidad. Dice, ahora bien, el amalecita, el cananeo, habita en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Vamos a seguir corridito, yo creo que está el 38 por ahí. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, sí, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Vamos a seguir. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea que Dios está escuchando tu pensamiento, Dios está escuchando las palabras incorrectas de tu vida, Dios está mirando tu corazón y lo conoce todo. Dice la palabra, no bien está la palabra en tu lengua, ya Él la conoce. Vamos a seguir, el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto es importante para entender la salvación. Han murmurado contra mí, dice el 30. Y vosotros a la verdad no entraréis. Exactamente. Y vosotros no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea que hizo una excepción a aquellos que le creyeron a Dios. Iglesia, tenemos que estar en la excepción del mundo, inclusive de los que dicen creerle a Dios y dicen que Dios no viene a buscar su pueblo. Tenemos que estar cimentados en esa verdad. Porque Dios viene a buscar su pueblo. Apocalipsis 3:10 lo dice, varios sitios lo dicen. No vamos a entrar en eso ahora. Pero es importante que usted entienda esto. Mira el 31. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciáis. O sea, que los padres no creyeron, pero Dios miró al inocente, hizo la justicia para que ese inocente pudiera disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel. Fíjese cómo es el Dios de que estamos hablando. Vamos hasta el 38, yo creo que mi memoria no falla. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. O sea, los que no creyeron a Dios morirán en el desierto. Los que no le creen que Dios viene a buscar su pueblo se quedarán aquí a pasar la gran tribulación. Eso no somos nosotros. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Vamos a seguir corridito. Conforme al número de los días
de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras inequidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, la palabra en el Nuevo Testamento dice, por cuanto han perseverado en la mentira, yo enviaré un espíritu de error para que crean su propia. Ahí mírenlo ahí, cómo se repiten los tiempos. Se repitió con Israel y se repite en los tiempos actuales. Vamos al 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Mira el 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditándose aquel país. Mira el 37 lo que dice. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron en plaga delante de Jehová. O sea, que ellos mismos comieron de su propia mentira. Y viene el 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y todos sabemos que Josué y Caleb fueron sustituyendo a Moisés. ¿Qué es importante de esto? Fíjese que ellos le creyeron a Dios y tenían un espíritu correcto delante de Dios. Tenían un espíritu de fe y le creyeron a Dios. La iglesia neotestamentaria que somos nosotros tiene que tener ese espíritu correcto y creerle a Dios. Porque si tú no le crees a Dios, ¿cómo tú vas a recibir las bendiciones de Él? ¿O habrá otro Dios que pueda bendecir tu vida? No existe más que uno, y es Él. Por lo tanto, tenemos que vivir claramente que el que bendice nuestra vida es Él, y fuera de Él nada podemos tener ni hacer. O sea que estas personas fueron invadidos, el pueblo de Israel, no Josué ni Caleb, por un espíritu, un miedo y un temor de cobardía, falto de fe. ¿Por qué? Porque huyeron de las responsabilidades y deberes que tenían como pueblo de Dios que responderle a Dios. Apocalipsis 21:8, sí. Y habla de estos cobardes. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8, sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. ¿Cuáles son los idólatras? Los que adoran más las cosas de este mundo que lo que Dios dice que hay que hacer. La iglesia no puede pecar en esto, hermano. Dice, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde de fuego. Yo siempre digo, el lago de azufre que arde de fuego. Y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que hay un destino final para las personas que no le creen a Dios. Aunque usted esté perseverando en la iglesia, si usted no le cree a Dios, porque sus testimonios hablan de desobediencia, tú estás dentro de esa parte que va a ir al lago de azufre que arde y su fuego nunca se detiene. Se llama infierno, hermano. Seol. Y esto no es miedo, es una realidad, hermano. Dios nos bendice y nos perdona 500,000 veces porque nos ama, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Él no ha cortado su brazo para bendecirnos. Por lo tanto, ese temor correcto que tenía Josué y Caleb tiene que estar en nosotros todo el tiempo. Tenemos que entender que el temor de Dios es un regalo de parte de Dios. Porque el amor genuino en nosotros es la verdadera transformación de vida en nosotros. Ese temor de Dios verdadero, que es el amor de Dios, es un regalo de Dios que tenemos que atesorar. Isaías
11. Isaías 11. Isaías 11, 1 al 3. Isaías 11, 1 al 3. Saltaron la vara de Isaí. Isaías habló de esto el otro día también. Hermano, esta iglesia es bendecida. La enseñanza, la predicación y la oración van cónsonos ahí, desde el diácono que viene a hablar y el ujier hasta la predicación. Hermano, yo vivo agradecido del Señor de que sea así. Yo me siento seguro de lo que estamos haciendo, porque es Él. Yo no le digo a esa siervita que nos da la clase, esto es así, así, así. Yo le entrego un manual y ella, que Dios la use como quiera, añade, quita y ponga, pero oro por ella todo el tiempo, porque así tenemos que ser los unos por los otros. Dice, ahí está, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese lo que está diciendo ahí. Y repasará sobre él el espíritu de Jehová. Mire esto, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor al Señor. Todos esos espíritus son los que bordean la tierra, porque es la manifestación gloriosa de Dios que todo lo ve. Eso de que el ojo que todo lo ve y ponen la pirámide, todo eso es copiadito de Dios. Pero sabes que ese ojo todo no lo puede ver. Ese ojo del enemigo lo puede ver lo que Dios le permita que vean. Porque que sí lo ve todo es Dios. Y esos 7 espíritus que bordean la tierra, los pone Dios a tu merced para usarlos cuando tú caminas en el final del espíritu del temor de Dios. Porque el espíritu del temor de Dios, al fin y al cabo, en el análisis final es amor. Y el amor se demuestra en obediencia, sin cuestionamiento de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Se acabaron los amenes ahí. Ahí es donde está el verdadero amor que echa fuera todo temor. Cuando tú sabes el verdadero amor de Dios que da todo lo mejor que tiene que darte para tu vida, entras dentro de la programación perfecta de Dios con la identidad que Dios te ha dado y tu identidad se desarrolla en obediencia a la palabra de Dios. No se desarrolla por lo que tú crees o piensas, o que tuviste que sultano, mengano, perencejo, o tuviste que el gobernador, o que... No, tú no estás entendiendo todavía que esos son peanuts. Dios tiene algo mejor para nuestra vida siempre. Siempre es siempre. No a veces, no, siempre. Mira el tercer versículo. No juzgará según... Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Ahí está. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, que tú vas a seguir guiado por estos 7 espíritus que está en Dios cuando entras en el temor de Dios. Y esos espíritus que da Dios se activarán en tu vida para cumplir el propósito que Dios tiene de diseño para tu vida. Y el diseño que tiene Dios para tu vida es diferente a lo que tú has visto y pensado y lo que otros tienen. Y siempre es mejor. Tú sabes lo que estamos hablando, hermano. La pregunta es que yo tengo que hacerle. ¿Usted sabe cuál es el diseño de Dios para su vida? Cuando usted se meta con Dios y usted abra su corazón y se torne en el temor de Dios y en obediencia a su palabra, porque ha reconocido el verdadero amor que echa fuera todo temor, el enemigo tiene que sacar sus sucias, asquerosas patas de tu mente y de tu corazón. Y entras en la bendición de Dios. Oiga esto, hermano, Dios está hablando a la iglesia. Y así Dios quiere que sea. No hay otra forma. Así que tenemos que entender que esto es un regalo de Dios. Mira Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Que es un temor apropiado de Dios. Mira cómo dice aquí. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia esté Pablo hablando a los filipenses solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Le está escribiendo una carta. Ocupaos de vuestra salvación con, ¿qué dice ahí? Temor y temblor.
El enemigo quiere darte a entender que tú eres salvo y no tienes que hacer más nada. Despreocúpate del resto. Sigue viviendo tu vida como te da la gana, que eres salvo. ¡Mentira! La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que dejar de ver las cucarachas que quieren decir que son bonitas cuando son totalmente desagradables. Las moscas, dejar de mirar las moscas. ¿Dónde se paran las moscas? En el excremento. Y después verán y quieren poner tu alimento. Tu mente es ese alimento que ellos tienen. No te dejes dominar la mente. La mente la domina el Espíritu Santo si tú abres tu corazón a Cristo. De lo contrario, mantendrás una lucha que te va a derrotar 500,000 veces en el día. Pero depende de lo que tú decidas. Ahí está la clave. ¿Me hago entender, pueblo? Esto es bien importante que lo entendamos. Segundo punto importante aquí es que el temor de Dios produce humildad. Cuando tú tienes humildad, tú no tienes problema para obedecerle a Dios. Tú no tienes un detente ni una queja para no obedecerle a Dios. Como David escribió en el Salmo 11:8. No, perdóname, 33:8. Salmo 33:8. Dice, sí, tema al Eterno toda la tierra. Míralo ahí. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y está hablando una persona que fue perseguida, maltratada y que tuvo más de 15 años para recibir la bendición que Dios dijo que le tenía. Siendo perseguido por Saúl y una multitud de soldados, no teniendo ni dinero para poder enfrentar el ejército de Saúl. Solamente tenía a Dios y 2 o 3 que él le traía para que le ayudaran. ¿Quién hizo el trabajo? Dios. ¿Quién va a derrotar al enemigo de tu vida? Dios. ¿Quién va a bendecir tu vida? Dios. ¿Quién va a bendecir tu familia? Dios. ¿Quién va a hacer que se derroten las tinieblas en tu vida y se unifiquen? Dios. ¿Quién va a unir tu familia biológica a la familia de la fe? ¡Dios! Pero por la fe tuya, déselo al Señor fuerte. Gabriel, apunta Proverbios 22:4. Porque Proverbios 22:4 habla de las actitudes correctas que traen la bendición. ¿Por qué le quiero hablar de actitudes? Para que usted se identifique si la actitud es correcta a la obediencia de Dios. Si la actitud es correcta, para que Dios te bendiga tu vida. Esto habla de remuneración. En humildad, cuando hay temor de Dios. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está. No es que yo le diga, hermano, la palabra está escrita. Riqueza, quiero decirle riqueza. Es más, dígalo conmigo, riqueza. Honra y vida será mi remuneración por la humildad y el temor de Dios en mi vida. Apropiese de esa oración, agárrela para su vida y sea bendecido con toda bendición de lo alto. Fíjate, cuando vemos a Noé, eso está en Hebreos 11:7. Pero antes, ponle Hebreos 11:7, pero antes de eso yo quiero decirle, ¿cómo es posible que una persona le dijo, que fue Dios a Noé, Noé, tú vas a construir un arca? Pues tú dices, bueno, pues normalmente tú la vas a construir en un astillero para tirarlo al agua fácilmente. No, tú lo vas a construir en un monte de Turquía. O sea, más de 500 pies de altura del agua. Hello, tú estás loco. Así lo tuvieron la gente, por loco. Nadie entendía que eso podía ser posible. O sea, y estuvo 50 años calafateando, buscando la madera, cortándola, unificándola. Pero él fue obediente. Y dijo, yo lo voy a hacer porque yo sé que es Dios. Así tiene que ser la iglesia. Lo que te manda a hacer Dios no está en la lógica del hombre. No está en nadie que lo pueda intelectualizar para decir, sí, eso es lo que Dios. No, mijo, no. Cuando él le creyó a Dios,
en la ilógica del intelecto, en lo irrazonable, en lo imposible, ahí estaba Dios. ¿Y qué pasó? Él construyó el arca, él le creyó a Dios. ¿Y qué pasó al final? Mira lo que pasó al final. Sí, Hebreos 11:7, ese mismo es. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú sabes algo. Cuando tú le crees a Dios que va a levantar su pueblo porque por su palabra lo has creído y está escrito, de eso hay muchas predicaciones que usted la puede buscar. El que no la crea y usted se lo diga, va a ser condenado por no creer la verdad. ¿Me está entendiendo? Estamos en época de Noé. La barca de salvación es el Espíritu Santo en usted y usted con Dios. Es la barca de salvación para usted, para su familia y para todo aquel que crea la palabra que usted le va a dar. Nos toca a nosotros llevar esa palabra, porque es objeto de salvación nuestra familia, nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia. Pero nos toca a nosotros hacer la construcción de vida del Evangelio, predicándola, viviéndola y dando testimonio de la grandeza para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es importante, hermano, que lo entendamos. Dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú y yo somos herederos de la justicia que viene por la fe en quien hemos creído, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Póngase en esa posición de Noé, hermano. Usted tiene que estar bien claro de que lo que usted está construyendo en su hogar, en su vida, en sus hijos, en su descendencia, es un arca de salvación. Entiéndalo. No es una bobería. Es de salvación. Porque esta vida continúa en la eternidad. Por alguna razón o motivo, Él me trajo de vuelta a la vida aquí. Y es para que yo le lleve ese mensaje, hermano. Y nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, atesorar con temor y temblor esta salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que la humildad es importante que la mantengamos viva. Como Dios le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y humilde de corazón. Es un tipo de temor que reconoce cuán pequeños somos cada uno de nosotros, hermano. Y cuán grande e infinita es su majestad. Y cómo Él nos protege a nosotros en cada cosa que hacemos. Y cómo un Dios perdonador que conoce hasta los cabellos que se caen de nuestras cabezas, nos perdona y nos reintegra. Nos permite que nos caigamos, pero también nos levanta. Y nos recibe por la justicia plena de la cruz del Calvario a través de lo que hizo Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? O sea, que no hay razón ni excusa para que no seamos salvos. No existe. No existe. No existe. Pero tenemos que vivir arrepentidos de los errores y no ser arrogantes. No ser arrogantes, sino ser humildes de corazón. Porque la arrogancia te va a llevar a la propia destrucción. Primera de Pedro 3:15 te lo explica. Primera de Pedro 3:15, esa misma es. Dice, si no santificado, ahí está. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre. Ah, es que yo no lo sabía, yo tenía razón. No, te equivocaste. Eso no es. Tú eres polvo que por misericordia vive. Keep on your mind. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Manténgalo vivo en su mente eso. Nunca se crea mejor que nadie. Ni superior a nadie. Ni porque Dios lo use, ni levante cadáveres. No. Mantente humilde y manso de corazón. Aprended de Jesús como le dijo a sus discípulos. Vuelvo otra vez. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia. Ante todo, que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros. Esto es bien importante porque si nosotros entendemos bien esto, nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Él y eso nos mantiene en mansedumbre y humildad de corazón. Y si tú no mantienes en mansedumbre y humildad tu corazón, déjame decirte algo, tú no vas a ser usado por Dios. Porque Dios mira al orgulloso de lejos. Dios mira al que se cree intelectual de lejos. Dios mira a aquel que se cree saber lo que va a suceder primero de lejos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Manténgalo presente siempre, que clave fundamental de estilo de vida correcto, de unción y de poder, es humildad y mansedumbre de corazón. Tercer principio importante nos enseña es la obediencia. El temor de Dios nos lleva a la obediencia. La obediencia es importante porque cuando tú vives en la obediencia a Dios, tú estás demostrando el verdadero reconocimiento del valor en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, y fue la visión que Él me llevó, ese hombre estaba llorando lágrimas de sangre. Y esas lágrimas caían y la arena de Getsemaní hacía así para el lado. Y eso me plasmó a mí la mente y me dejó una imagen clara del peso de la sangre de Jesús. El peso de la sangre de Jesús deshace cualquier obra de maldad, así como dispersa el polvo de la tierra. Y cuando dispersa el polvo de la tierra, entienda que dispersa la misma creación, porque del polvo somos y del polvo se creó todo. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, si esa sangre caía al suelo y se veía el polvo, me acuerdo como ahora, esa sangre caía, eran gotas gruesas, no eran finitas como normalmente tú puedes ver una sudoración de hematina, de sangre. No. Eran gruesas. Y esa sangre caía para salvar una humanidad perdida, cuya constitución del origen era el polvo donde cayó la sangre de Cristo. Para que usted entienda que cuando usted pisa con el poder de la sangre de Cristo, que lo hablamos de madrugada, usted tiene que saber y tiene que entender que hay un poder sobrenatural irrevocable. Y eso lo ha puesto en sus hijos. Si nosotros entendemos esto, hermano, si nosotros estamos claros, entonces no vamos a tener problema en andar en obediencia a la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre. Ponle 2 de Corintios 5, 9 al 11. Perdonen que no, porque no lo tengo copiado. Esa misma es. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, que tenía una multiplicidad de dioses ahí y no sabían ni quiénes eran ellos mismos. Y dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que cada uno de nosotros tiene que entender que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Cuando Dios venga en el arrebatamiento y nos lleve vivo al cielo, vamos a entrar en ese tribunal automáticamente y Él nos va a decir bienvenido y nos va a recibir con beneplácito, porque ya el juicio fue anticipado y cuando subamos allá arriba a nivel espiritual, ya Él nos está recibiendo para las bodas del Cordero. Pero obviamente veremos lo del tribunal de Cristo. O sea, no es que vamos a ser juzgados, porque una vez que seamos levantados, ya fuimos juzgados y fuimos evaluados. Y el Espíritu Santo dijo, este sí, y son levantados. Pero es importante entender esto. Mira cómo el versículo 11 sigue diciendo, conociendo pues el temor, y volvemos al temor del Señor, persuadidos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia.
Qué lindo. Vuestra conciencia. O sea, que cada uno de nosotros tiene que presentarnos delante de Dios y hacer una autorreflexión de dónde nosotros estamos parados delante de Dios. De dónde nosotros estamos cimentados cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Si yo he sido obediente a lo que Dios dice que hay que hacer. Si yo lo veo con beneplácito y con gozo, o si vivo refunfuñando y peleando. Mire esto, hermano, esto es contundente. Conociendo pues el temor del Señor, persuadidos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, tú puedes creer que tú estás bien, pero ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué me dice Dios cuando hablo con el Espíritu Santo? Estoy yo comunicándome todos los días con Él y muchas veces al día. Leo yo la palabra a ver qué me dice por su palabra. Aplico yo la palabra de Dios a mi vida. En todas las circunstancias, no en algunas en las que me dé la gana, en las que a mí me guste y en las que no, yo me las guardo aquí. No. Aquí es todo nada, porque Él no murió del ombligo para abajo ni del ombligo para arriba. Él murió completo por ti. Él pagó un precio que tú no lo puedes pagar, ni yo tampoco. O sea, tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad. Y estar persuadido de que esa verdad es en virtud y favor de nosotros. Otro principio importante es el desarrollar valentía espiritual. El temor de Dios desarrolla valentía espiritual. Mira como el Salmo 27 del 1 al 3. Sí. Cuando se juntaron contra mí, esto es importante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese que esto es importante porque cada día de nuestra vida son preguntas que tenemos que hacernos para crear una concientización de la presencia de Dios en nuestra vida en medio de cualquier situación que nos toque vivir. Es más, creo que había una canción, ¿de quién temeré? Eres la fuerza de mi vida. Bueno, lo importante es que entendamos esta realidad. Si nosotros nos preguntamos estas preguntas en medio de cualquier situación que nos toque vivir, vamos a tener una conciencia clara de su presencia. Y cuando usted busca la presencia de Dios aplicando la palabra, el miedo se va. La angustia se va. La depresión desaparece. Y entonces el Espíritu Santo toma dominio de tu vida y te guía. Pero tú tienes que abrir la boca y declararlo con tu boca lo que has creído en tu corazón. Mira el versículo 2 de este Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, es el que había venido a mi mente. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y se cayeron. Tú lo empujaste, tú sacaste el arma para pelear, tú sacaste la espada, tú echaste veneno, tú fumigaste el flip, nada hiciste. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y se cayeron. ¿Qué pasó? Se cayeron y desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Usted se va dando cuenta, hermano? Esto es importante. Porque siempre le he dicho que los tiempos se repiten porque son tiempos cíclicos. Si entendemos esto y los aprendemos estos versículos, como dice la profesora, hay que aprendérselo de memoria, hermano, hay que recitarlo. Por eso es que tú que ella insiste en lo mismo, no es que sea maniática, hermano. Ay, Lisa viene con lo mismo otra vez. No, esa es por tu bendición. Y ella la hace por amor al Señor, y nosotros también. Tenemos que entender eso, hermano. Así que cuando tú tienes temor de Dios, tú te puedes enfrentar con seguridad. Mira el ejemplo de Hechos 5:9, Hechos 5:29, 9 no, 5:29. Bueno, tenemos que acortar material, pero sé que el tiempo va corriendo. Pero me gustaría que usted lea el libro de los Hechos, es importante. Dice, respondiendo Pedro, aquí Pedro lo arrestaron con los discípulos, estando en Jerusalén predicando la palabra. Señales, milagros, prodigios y portentos, liberaciones y sanidades ocurrían. Entonces no tenían forma de callarlo, lo querían meter a la cárcel, lo metieron a la cárcel junto con los discípulos. Pero ¿qué pasó? De momento la cárcel se abrió y fueron y le dijeron al Sanedrín, mira, los tipos que metimos presos no están en la cárcel. ¿Cómo es? Y no está rota la cárcel.
No está rota la cárcel. Y no están rotos los barrotes, no están rotos los barrotes. ¿Y quién está vivo? Todo el mundo está vivo. Pero ellos están predicando otra vez, de donde los fueron a recoger presos. Lee el libro de los Hechos. ¿Y qué pasó? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ellos le habían dicho, ok, ustedes volvieron, pero no vuelvan a hablar de esto, no prediquen la palabra del Cristo ese. Y él le dijo simplemente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta que yo te hago a ti, iglesia, cuando tú estás en presión, cuando te quieren botar del trabajo, cuando te quieren mermar tu bendición, ¿tú decides obedecer a Dios antes que a los hombres? Es una pregunta que tú tienes que preguntarte. Porque este pueblo fue engañado por los famosos decretos. Y van a quererlos meter otra vez, de otra manera, pero es la misma basura. ¿Tú vas a creerle lo que diga el hombre o le vas a creer a Dios? Le dejo con esa pregunta. Fíjese, otra parte importante es la de 2 de Timoteo 1, 6, 7. Cuando Pablo alienta a su estudiante Timoteo. ¿Te dije bien, nena? 2 de Timoteo 1, 6, 7. Sí. 1, 6, 7. Esa misma es. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y mira el 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que cuando se levanten contra ti, mantén la uniformidad de la obediencia en palabra, obra y acción, porque Dios sin duda te va a bendecir. Dios va a pelear la batalla por ti. Y no tengas duda de que Dios va a fallar. Quinto principio importante del temor de Dios es que nos ayuda a evitar el pecado. Fíjese cómo el temor del Señor nos ayuda a evitar el pecado, a rechazar el pecado y a seguir el camino de justicia de Dios. Búscate Proverbios 8. Proverbios 8, 13, nena. Si no, el 13, 14. Este mismo, el 13. Fíjese que siempre lo que viene a la mente es el correcto. La primera vez. Segunda vez a veces te equivocas. Algún día vamos a hablar de eso. ¿Por qué? La naturaleza carnal es así. Pero cuando es espiritual, este es. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. La boca perversa, aborrezco. Mira qué interesante, como lo está diciendo aquí el proverbista. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el camino del mal. No porque yo quiero hacerlo como yo quiero, porque es que a mí me gusta. Es que tú no entiendes que yo quiero esto. 7 años me tomó entender eso. Porque creía que lo entendía y lo hacía, pero de momento me viraba. Entonces, como tú no entiendes, 7 años ahí, papito, para que tú sepas que yo soy Dios. Y cuando me faltaba el aire, no, es que todavía te falta. No, pero no, es que todavía te falta. No sea cabezón como yo. Hoy le dejo esa experiencia para que usted no pase por lo mismo. Porque no hace falta, solamente los cabezones tenemos que pasar por eso. Y no es bueno ser cabezón. Yo debí estar predicando el Evangelio hace mucho más tiempo de lo que llevo. Por lo menos 12 o 14 años antes. Alaba si puedes reír. Ese fue mi caso. Cada uno es individual y cada caso es individual. No tiene que ser igual. Pero le digo mi ejemplo para que no caiga en ese ejemplo. Porque no es agradable vivir así. Para nada. Así que el temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. La clave aquí es, debemos esforzarnos por no perder nunca el temor del Señor, que
que nos ayuda a huir del pecado y de las mortales consecuencias del pecado. ¿Por qué digo mortales consecuencias del pecado? Porque cuando entramos en desobediencia porque somos cabezones, tú no entendiste, pues ahora lo vas a entender, y cuando nadie te pueda resolver nada, tendrás que venir a mí. Estoy hablando de mí. Sí, porque yo te voy a poner la difícil para que ni tu gente, ni las tuyas, ni el intelecto, ni los científicos te puedan resolver. Entonces vas a venir a mí. Y mira lo que hizo. Me permitió un tumor de cabeza con un MRI y sale negativo. Oh, hello. ¿Cómo es eso? No cabe en ninguna mente. Yo sé. Tampoco en la mía cabía. Pero Dios me dio una ciencia a nivel mitocondrial que me dijo, sí lo tiene. Son las matemáticas. No la voy a explicar aquí ahora porque es bastante compleja, pero una matemática que sí marcó el tumor. Y donde dijo que estaba, estaba. Y voy a hacerme el MRI y el MRI negativo. Entonces Radio lo dice, no, si tú lo que necesitas es irte a divertirte, tú estás muy estresado. No, es que tú no has entendido el mover de Dios. Y cuando repito el MRI, porque entonces Él permitió que yo tuviera que morir en ese sofá, llevarme al cielo y regresar, me dice, tienes 3 días para resolver la situación. No me sanó, porque sabía que este cabezón necesitaba la prueba, porque él pudo haberlo hecho. Y cuando regresó a hacer el MRI, ahí estaba el tumor que le había dicho, 7 días después. Es que tenemos que entender que Dios hace como Él quiere, hermano, y dejarnos de tonterías. Le puedo hablar de miles cosas así, pero estoy hablando de mí hoy para que usted vea el ejemplo. Porque se lo digo con amor, pero también con temblor. Esa es la clave esencial. Tener temor del Señor es aborrecer siempre el mal. No porque yo lo quiero para hacer el bien, es que el bien que tú crees no es el bien bueno, es el bien del enemigo. Despierta, pueblo, como yo tuve que despertar. Se acabaron los amenes aquí, ¿verdad? Pero eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Segunda de Corintios 7:1, Pablo te lo expresa, amonestó a los cristianos de Corintios de esta manera. Así que, amados, vamos a ponerla ahí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que cuando tú no puedes vivir en el temor de Dios, sabes que tienes que sacar la contaminación de la carne y de espíritu y perfeccionarte en santidad para que podamos vivir en el temor de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando vivimos en el temor de Dios podemos ser obedientes. Y el milagro que tenemos en el calendario encuentra la fecha de acción. En lugar de caducidad, de acción para tu propia sanidad. Parte importante y final es este principio del temor de Dios, es desarrollar y fomentar el liderazgo a la manera de Dios. ¿Cómo desarrollamos un liderazgo en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros servidores del Señor? Haciendo las recomendaciones de la forma que Dios quiere que exista en el liderazgo de Dios. Y mira cómo Moisés y Jetro, eso está en Éxodo 18, eso es 18, el 21, que Moisés levantó a los líderes. Habló de varones de virtud y temerosos de Dios. Mira ahí. Dice, además escoge tú entre todos el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. O sea, que le digo, vas a escoger gente que tengan temor y tengan obediencia a mi palabra para que cumplan mis propósitos, juzgando la vida a la justicia de Dios. Fíjense qué interesante y qué poderoso está esto,
porque le está dando una recomendación donde haya la justicia de Dios multiplicada en las vidas que viven en el temor de Dios. Cada persona que vive en el temor de Dios vive en la justicia de Dios y así mismo mirará y accionará en todas las decisiones de su vida. Exactamente lo mismo. Y tú evaluarás tus hijos a la luz de la palabra de Dios y harás que tus hijos vivan por la palabra de Dios y serán bendecidos por la palabra de Dios, porque vivirán en el temor del Señor. Y tú como padre tienes que entender que esta es la realidad. Le guste o no le guste, a quien le guste y al que no le guste también. Porque al fin y al cabo te va a dar la razón porque Dios siempre tiene la razón. Amén. Es importante, hermano, que lo tengamos bien presente. Hay otro ejemplo en 2 de Crónicas 19, 5 al 9. 19, 5 al 9. Este es Josafat, el rey Josafat, que era un rey de Judá, que puso jueces en todas las ciudades. Y fíjate la recomendación que le dice el Señor. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Vamos al 6. Pero le dio unas recomendaciones que no le iban a hacer, y eso quiero llevarle. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, o sea, no uséis intelecto, sino juzgarlo en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. El cual está con nosotros cuando juzgáis. Y mira el 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y mire el 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, hasta el 9, sí. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con íntegro corazón. ¡Wow! Esa palabra es contundente, hermano. Con íntegro corazón. O sea que cuando tú vives en obediencia a Dios, tu corazón es íntegro. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios mira. Que tu corazón sea íntegro. Que tu corazón sea un corazón conforme al de Cristo. Que tu corazón salga benignidad y la malignidad sea quitada. Eso es lo que Dios pide para nuestra vida. Ese es el temor del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Así que la receta aquí hoy es sencilla. Hay que promover el amor de Dios y compartir con quienes tienen nuestras creencias. Porque solo así evitarás la contaminación. La iglesia primitiva, Señor, tú la mostraste en Hechos 1:11. Fíjese, Hechos 1:11. Hechos 9:11. Hechos 9:11. Mira este pequeño detalle, Hechos 9:11, nada más. Y el Señor les dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. ¿Sabe que por este hecho hoy nosotros conocemos el Evangelio? Porque ese siervo le impuso las manos a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso lo usó Dios para dar la información de la verdad a los gentiles. Y tú y yo somos esos gentiles. Porque judíos no somos, aunque tenemos raíces judías entre nosotros, pero no somos judíos. Y eso ocurrió porque Ananías tuvo que el temor de Dios en obediencia. Y dice: pero Señor, yo le voy a poner las manos a este tipo que mató a tantos cristianos, que nos perseguía. Y el tipo estaba acuartelado y ciego, sin tomar agua ni nada, en un cuarto porque estaba ciego. Y Dios permitió que eso ocurriera para que no fuera cabezón como así ha sido toda la vida, matando a los cristianos.
Dice, eso fue Saulo de Tarso. No, espérate. ¿Cómo está tu relación con Dios para no ser un Saulo de Tarso? Mire, el Espíritu trajo esto, hermano. ¿Cómo está tu relación con Dios si eres obediente y obedeces a Dios? Cuando Saulo de Tarso fue tumbado del caballo, enseguida lo reconoció Señor. Porque algo más fuerte que lo que él conocía, lo tumbó del caballo. Nosotros estamos en la tesitura de entender el significado de lo que Dios nos está hablando y vivimos en obediencia a la palabra de Dios, o todavía tenemos retajos, dimes y diretes para no vivir en la obediencia de Dios, para no tener temor de Dios. La pregunta es esa. ¿Estoy yo claro en lo que es el temor de Dios? Cuando tú vives en el temor de Dios, tú no vas a caer en los dimes y diretes y en los cuestionamientos que el mundo te quiere infringir en tu mente para robarte tu bendición. Cuando tú te levantas contra la obediencia de Dios, tienes que entender que lo que estás jugando aquí es tu bendición. El intelecto, el conocimiento científico y todo lo que tú me quieras decir, jamás, nunca se asemeja a lo que Dios te quiere dar. Ni remotamente. Lo que tú has entendido que es bueno, no es nada delante de Dios. Lo que tú has escuchado decir que es sabiduría y que es sana, no es nada delante de Dios. Dios quiere que pongamos atención en lo que Él nos quiere dar. Dios quiere que valoricemos lo que es vivir en obediencia y el temor del Señor. Porque realmente esta es la acción de gracia, verdaderamente, que tenemos todos los días de nuestra vida para Él. Así que ese es el mensaje. ¿Estoy yo rindiéndome a Dios para yo ser un olor fragante a Él? ¿Vivo yo en el temor de Dios, agradable a Dios? ¿O tengo un miedo de cobardía rechazando lo que Él me quiere dar? Porque eso es un miedo de cobardía. Y ese miedo es desagradable delante de Dios. Hay muchos versículos que lo dicen. ¿Estoy yo cimentado en la roca firme de Cristo para que mis bendiciones fluyan a mi vida continuamente? ¿O estoy todavía yo mendineando el intelecto para no recibir la bendición de Dios? La pregunta es clara y tangencial, hermano. Porque creemos saber las cosas. Miren, pues, ¿sabes qué? No sabemos nada. Siempre le he dicho a ustedes, cuanto más sé que no sé nada. Y eso nos cimenta en obediencia a la palabra de Dios y al temor de Dios en nuestra vida. Es importante. Es más, miren, ni me crean. Vamos a Primera de Juan 9, 16 al 19. Primera de Juan 9, 16 al 19. Vamos a leerlo rápidamente para que usted vea lo que yo le estoy tratando de decir. Es larguito, sí, pero quiero que lo vea. Yo sé que me pasé un par de minutos, pero el pavo no se va a quemar, no se preocupe. Primera de Juan te dije, ¿verdad? Primera de Juan 9, 16 al 19. Primera de Juan, sí. A ver, estamos aquí. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Si vamos a seguir. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, que está hablando de muerte espiritual, pero no de muerte física. Y este está hablando de muerte que no es de muerte física, pero sí muerte espiritual. Y el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. O sea, ¿quién es que abre la puerta para que el maligno nos toque? Nosotros, cuando nos salimos de la obediencia a la palabra de Dios, porque no hemos tenido temor de Dios. Y el 19, hermano, Dios no se equivoca. Cuando Dios dice, esa es la lectura, hay que hacerlo.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si queremos que el enemigo no nos toque y no tenga parte ni suerte con nosotros, seamos obedientes, porque Dios dice claramente que Él está con nosotros y el maligno está bajo el mundo entero. Primera de Colosenses 1:11, ninguna primera. Colosenses 1:11. Y esta es la receta final. Fortaleceos. Empieza así, fortaleceos. Dice, fortaleceos con todo poder, conforme a que la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es confianza, hermano, y perseverancia. Cuando tú tienes confianza y perseverancia, perseverancia en lo que Dios te manda hacer, es porque has sido obediente y vives en el temor del Señor. Y esa es la acción de gracia que todos los días tenemos que rendirle a Dios para nuestra propia bendición. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, he traído la palabra conforme a tú me la has dado. Y te pido, Padre, que esta palabra prospere para lo cual ha sido enviada. Nosotros somos obedientes a tu palabra y anhelamos vivir en el temor al Señor. No tenemos miedo de hablarla a tiempo y fuera de tiempo y donde quiera que nos paremos. Y sabemos que nuestro testimonio hablará de esta verdad. Pero yo te pido que esta palabra prospere de una manera sobrenatural en cada uno de tus hijos, a tal magnitud que ellos puedan tener palabras sazonadas de bienestar, guiadas por los 7 espíritus que bordean la tierra, pero unificándolos todos, al igual que la armadura de Dios en el cincho de la verdad, en el temor al Señor. Porque el espíritu del temor al Señor, yo te pido, y cada uno de nosotros pedimos, que tú te incrementes en nuestra vida, de tal manera que ese sea nuestro norte. Y cada vez que hablemos, cada vez que actuemos, cada vez que busquemos tu rostro, estemos en el temor al Señor. De tal manera, Señor, que el temor al Señor sea nuestro norte para salvación y vida eterna. Y por consecuencia, todos los beneficios del temor al Señor serán añadidos en nuestra vida y superaremos todas las etapas de nuestra vida sin límite. Porque tú eres el que hace el querer como el hacer, la perfecta, agradable voluntad de nuestra vida. Y todo será para tu gloria y para tu honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Esos versículos, vuélvalos a estudiar, hermano, porque el tiempo no nos alcanza para desmenuzarlo. Pero ciertamente, si nosotros no atesoramos lo que Dios nos da, la vida se nos va. Simplemente pregúntese, ¿qué pasará mañana? Y presénteselo a Él. Y Él le va a dar la respuesta. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día, que pasen un día de coidonía, de unificación con su familia, y que Dios bendiga su entrada y su salida. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.